Saludar, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué gusto verles. No sé si ustedes dirán lo mismo de mí, pero no importa. A mí me da gusto verles a ustedes. Y más aún el Señor, ¿no? De que estemos reunidos aquí. Hermanos queridos, Dios cada día, Michael recién mencionaba en el tiempo de los testimonios y preguntaba quiénes queríamos dar gracias al Señor, ¿no? Y creo que día a día sobran los motivos por los cuales darle gracias al Señor, ¿no? Cada día que Dios nos regala, Él nos da lo que necesitamos. El aire que respiramos, los alimentos para nuestro cuerpo, la luz de nuestros ojos, la motricidad para podernos desplazar, mover. Y así estaríamos, pero un rato largo, mencionando las bendiciones que cada día el Señor derrama en nuestras vidas. El tema es que muchas veces nos concentramos, hermanos, en lo que no recibimos. Nos concentramos en lo que no tenemos. Nos concentramos en lo que nos gustaría tener, en lo que anhelamos tener y que no podemos tener. Y cuando nos concentramos en estas circunstancias o en estas necesidades, es cuando nos volvemos personas negativas, personas que no somos felices, personas que renegamos contra, muchas veces sin darnos cuenta, la autoridad de Dios, la provisión de Dios. Y allí, cuando no valoramos lo que Dios nos da, sino que nos concentramos en lo que no recibimos, es cuando aparece en nosotros la queja, el enojo, la murmuración, el descontento, la desobediencia, la falta de temor a Dios. Y podemos estar mencionando varios, es larga la lista, hermanos. A alguien ya en la historia bíblica le sucedió esto. Y claro que sabemos todos que al pueblo de Israel le pasó esto. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios, primero a los Corintios, capítulo 10, por favor. Vamos a leer bastante la palabra. Primera a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1, dice así: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Me encanta cómo finaliza este párrafo. Como a sensatos, ¿sabe cómo se traduce ahí? Como a personas discretas, como a personas prudentes, les digo estas cosas.
Hermanos, tranquilamente podríamos hacer un buen estudio bíblico de estos 15 versículos. Pero no es lo que vamos a hacer hoy, sino que vamos a considerar algunas ideas, vamos a considerar algunos detalles que vemos acá. Fíjense, a mí me impactó el versículo 5, donde dice, pero de los más de ellos, o sea, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. Está hablando claramente del pueblo de Israel, ¿no? Es una mención de algunos versículos de Números, por ejemplo. No se agradó Dios. ¿Y saben cómo se traduce esa expresión de que no se agradó Dios? Se traduce que Dios no estuvo satisfecho con el comportamiento, con la conducta del pueblo de Israel. Que Dios no sintió placer de la obediencia de su pueblo. Eso es lo que sucedió cuando dice no se agradó Dios. Pero hay una consecuencia en el mismo versículo, que dice que quedaron postrados. Quedaron postrados. Y aquí la traducción de quedar postrados es que quedaron tendidos, que quedaron derribados a raíz del descontento, a raíz de la rebelión, a raíz de la desobediencia. Y esta palabra postrados es la raíz de la palabra catástrofe. Catástrofe es una palabra bíblica, es una palabra griega, claro que no se escribe como pronunciamos nosotros, pero es la raíz de la palabra catástrofe y se traduce como daño, como perdición, como ruina. Y eso fue lo que experimentó el pueblo de Israel a raíz de ser tan quejosos, a raíz de ser tan murmuradores, a raíz de ser tan desobedientes. Ellos recibieron daño, recibieron perdición, ruina. Vayamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. 2 de Timoteo 2, 14. Aquí se usa también la palabra catástrofe. 2 de Timoteo 2, 14 dice, recuérdales esto. Le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición, sino que es para catástrofe de los oyentes. Hermanos queridos en el Señor, aquí lo que les estaba diciendo el apóstol con todo el amor en Cristo a su hijo espiritual Timoteo, para que le enseñara, le transmitiera a la iglesia mientras llevaba a cabo su pastorado, es que no se dejara distraer ni se detuviera en discusiones con los falsos maestros o con los seguidores de los falsos maestros, con los engañadores que utilizaban la razón humana, el raciocinio humano para confundir a los otros creyentes, para tergiversar la palabra de Dios, para tergiversar las escrituras. Y él les dice que no perdiera el tiempo en esto, en discutir, porque es algo necio y es algo peligroso detenernos en estas cuestiones, en estas discusiones. Es poco provechoso, dice la palabra de Dios. Fíjense ustedes cómo repercutió la conducta del pueblo de Israel a tal punto que en la iglesia primitiva se experimentaban o se llevaban a cabo nuevamente ciertas conductas de incredulidad, de rebeldía, que una cosa llevaba a la otra, a que surgieran falsos maestros, por ejemplo, que hoy en día no los tenemos, claro está, ¿no? ¿O sí? Hermanos, no debemos desestimar el Antiguo Testamento. Le debemos prestar mucha atención al Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice el versículo 6. Estamos en 1 Corintios capítulo 10. Miren lo que dice el versículo 6. Más estas cosas, o sea, lo que se mencionó anteriormente, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Hoy, para nosotros, la iglesia.
¿sí? Sucedieron para ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos, como el pueblo de Israel, codició. Fíjense, hermanos, que el Señor, Jehová, obró en su pueblo. Eligió un hombre, Moisés, para rescatarlos. Obró con prodigios y milagros de distintas formas, en distintas circunstancias, hasta que los rescató de la esclavitud en Egipto. Hizo grandes milagros, grandes prodigios, entre ellos abrir el mar para que cruzara su pueblo, exterminar a los egipcios que los seguían. Les proveyó el alimento diario, les proveyó el agua. Cuando quisieron comer carne, les proveyó carne. Su protección divina estuvo constantemente, su protección soberana con ellos, pero aún así el pueblo de Israel estaban disconformes. ¿No nos parecemos nosotros al pueblo de Israel? Y muchas veces a mí me ha pasado de que digo, creo que el pueblo de Israel lo dejamos allá y nosotros somos peores, hermanos. Entonces, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, hermanos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ya vamos a ir viendo el porqué. A lo largo del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, como también nosotros lo podemos experimentar, se vio idolatría, se vio glotonería, se vio fornicación, a tal punto que tentaron, tuvieron el tupé de tentar, de probar a Jehová. Cuando la palabra de Dios en Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal. En otra palabra, quiere decir que Dios no puede ser probado por el mal. Hermanos, vayamos a Número, al Antiguo Testamento, Números, capítulo 11, por favor. Número 11, versículo 34. Aquí en número 11 podemos ver una serie de sucesos. Vemos que Jehová envía codornices porque el pueblo se quejó a oídos de Jehová. El Señor le oyó, ardió su ira, se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Vemos luego que clamó el pueblo a Moisés. Moisés oró a Jehová, el fuego se extinguió. Vemos que gente extranjera se mezcló con el pueblo de Israel y el pueblo tuvo un vivo deseo. Los hijos de Israel también volvieron a llorar posteriormente y dijeron que quién les iba a dar de comer carne. A tal punto, fíjense ustedes cómo se estaban quejando, cómo estaban de quejosos, que en el verso 5 de este capítulo dice que se acordaron del pescado que habían comido en Egipto. Pero se estaban olvidando de lo que habían vivido en Egipto, lo que habían experimentado allí en el tiempo de esclavitud, la explotación, la humillación. Pero ellos se estaban acordando del pescado. Se estaban acordando de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Decían que su alma se secaba porque el maná no les era suficiente. Realmente, hasta causa gracia porque ¿cuántas veces nos identificamos, hermanos? Y el verso 10 dice que la ira de Jehová se encendió en gran manera. El verso 15 dice que y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, le dijo Moisés, a tal punto que la queja del pueblo de Israel lo impulsó a pecar a Moisés. El verso 15 le dice a Jehová, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Fíjense ustedes, hasta el punto como podemos ser influenciados, hermanos. Estamos hablando de un líder,
de Moisés, consagrada su vida al Señor. Dice el versículo 18, la parte final: ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y así, hermanos, tenemos varios versículos hasta llegar al versículo que yo quiero que leamos, que está en el versículo 34 de este capítulo. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Hermanos queridos, Números nos da una ilustración clara, el libro de Números nos da una ilustración clara de la paciencia de Dios para con el pueblo de Israel. Y vemos algo cíclico que lo vemos en otros libros también. Lo podemos ver en Deuteronomio, lo podemos ver en Josué, como el pueblo de Israel alcanza una buena etapa a donde está en obediencia al Señor y nuevamente se repite lo mismo. Peca, cae, sufre la consecuencia del pecado, se arrepienten, claman por perdón a Dios, o algún líder clama por perdón, en este caso Moisés, clama ante Jehová por ellos, el Señor los perdona, los restaura, y así, algo cíclico. ¿No nos parecemos nosotros, hermanos? Proverbio 1:22, por favor. Acompáñenme a la lectura de la palabra de Dios. Proverbio 1:22. Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Fíjense ustedes, me encanta otra traducción como lo dice: simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Hermanos, así como nosotros hoy tenemos las Escrituras completitas para ser advertidos, para ser exhortados, para ser alentados, para ser edificados, el pueblo de Israel tenía la presencia misma de Dios en medio de ellos. Un siervo escogido por Dios, consagrado por Dios, preparado por Dios, no solo para guiarlos, sacarlos de la esclavitud, sino guiarlos en la vida espiritual y en la vida en general. Pero actuaban insensatamente. Aquí este versículo de Proverbio 1:22 hace referencia a los insensatos, a los incrédulos, a los obstinados que se niegan a escuchar la verdad de Dios. En San Juan capítulo 17, versículo 17, en la oración intercesora, el Señor Jesús le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y el Señor nos quiere santificar cada día. El Señor, así como escogió al pueblo de Israel para ser glorificado, para que el pueblo le glorificara, para que otros conocieran a Él, a Dios, por medio del pueblo de Israel, con nosotros, con la iglesia también, hermanos. Nosotros tenemos que glorificar a Cristo con nuestra vida, con nuestra conducta. Pero, hermanos, en el verso 11 volvemos a 1 Corintios 10, que es el texto en cuestión. 1 Corintios 10. Volvemos allí y vemos algo, hermanos, en el versículo 11. Vemos una advertencia que dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Una advertencia, hermanos. ¿Por qué esta advertencia? Porque el tema central del libro de Números, es las peregrinaciones de Israel en el desierto. Desde
el monte Sinaí hasta Canaán. ¿Sí? Estas peregrinaciones sabemos por qué se llevó a cabo. Sabemos en cuántos días el pueblo de Israel podría haber llegado tranquilamente a la tierra prometida. Pero por la rebeldía, por la incredulidad, por la falta de fe, es que el Señor, como disciplina, como castigo por su incredulidad, les hizo peregrinar, ¿cuánto? 40 años por el desierto y todo lo que eso implica. Pero hay un texto clave, así como el tema central de Números es las peregrinaciones de Israel en el desierto, hay un texto clave en este libro, y está en Números 14, por favor, capítulo 14 de Números. Versículo 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Acá el título en mi Biblia es Jehová castiga a Israel. Fíjense lo que dice los versículos 28 al 30. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Eso le dice Jehová a Moisés. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados o censados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué u Oseas, hijo de Nun. Hermanos, habíamos leído en el versículo 5 de 1 Corintios 10 que Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Es que Dios perdona todo pecado, hermanos, excepto uno, que ya lo hemos visto aquí en la iglesia. Pero Dios perdona todo pecado, pero todo pecado deja consecuencia. No nos podemos dar el lujo de andar pecando, de darnos los permitidos, de a sabiendas tener deslices en forma consciente, conociendo la palabra, porque sí, cuando confesemos con arrepentimiento el Señor nos perdona, pero el pecado deja consecuencia. ¿Cuántas veces, vuelvo a repetir, el pueblo de Israel fue perdonado por el Señor? Pero siempre, si ustedes leen la historia del pueblo de Israel, siempre experimentaron consecuencias. Siempre. Y nosotros no somos la excepción. En nuestro caso pasa lo mismo, hermanos queridos. Fíjense, estamos en número 14, pero vamos al comienzo, el versículo 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y dale con volver a Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y dale con Egipto. Hermanos, aquí la palabra Egipto, leemos Egipto, recordamos esclavitud. Y simboliza o representa el pecado en nuestras vidas. Nosotros estábamos cautivos como el pueblo de Israel. Estábamos en el Egipto del pecado. En Egipto, ¿qué había? Idolatría,
hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros estábamos en el Egipto del pecado, estábamos así, estábamos perdidos. Nuestras vidas no estaban guiadas por Dios, porque no estábamos reconciliados con Dios. ¿Y cuántas veces, estando ya en nuestra relación personal con Cristo, somos como el pueblo de Israel que queremos volver a Egipto? Que extrañábamos los gustitos de cuando estábamos perdidos en la vida. El pueblo de Israel extrañaba los alimentos. Vemos la expresión en varias ocasiones de que mejor sería volver a Egipto. Muchas veces nosotros, hermanos, somos iguales o peores que ellos. Extrañamos y por ahí nos damos esos permitidos de decir, me acuerdo cuando hacía tal cosa, me acuerdo cuando hacía tal cosa. Y no lo hacemos con dolor, con vergüenza, con tristeza ante Dios. Es como que nos gozamos y disfrutamos de lo que alguna vez hicimos, cuando en realidad tendríamos que avergonzarnos, porque estábamos sin Cristo, perdidos en el mundo. Hermanos, vemos aquí en estos versículos que leímos que el pueblo murmuró, gritó contra Jehová. ¿Saben de qué habla? Habla de rebelión. Habla de que una vez más el pueblo se estaba rebelando contra Jehová, a tal punto que hablaban de volver a Egipto, sabiendo lo que eso significaba. Significaba esclavitud. Significaba estar subyugados a un pueblo idólatra. Hermanos queridos, pero vemos una vez más algo maravilloso en este libro. Vemos a Moisés intercediendo por su pueblo. ¡Qué siervo Moisés! ¡Qué hombre de Dios Moisés! Fíjense allí en el mismo número 14, pero en el versículo 17 al 19, dice, versículo 17, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, está Moisés hablándole a Dios. Dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora, intercede ahí, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, vemos la oración intercesora de Moisés por el pueblo, hasta el punto que le cita las Escrituras a Moisés. Y fíjense en el versículo 20, allí está la respuesta de Dios. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. En otras palabras le dice, le he perdonado de acuerdo a tu oración, de acuerdo a tu súplica, de acuerdo a tu pedido. Pero aquí vemos nuevamente la consecuencia. Porque fíjense ustedes en el versículo 21. Jehová, ¿qué dice? Que Él les ha perdonado. Pero dice el 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Consecuencia, juicio de Dios por la desobediencia, por la rebeldía. En otras palabras, Dios le dice a Moisés para que le diga al pueblo, mi nación no valoró lo que hice por ellos. No valoró cuando los seguí en la nube, o mediante la nube, o en la columna de fuego. No valoró que les proveí agua. No valoró que los cuidé. No valoró los codornices. No valoró el maná. Y a consecuencia de eso, no iba a entrar esta generación a la tierra prometida.
Pero fíjense ustedes cómo Dios es galardonador de la obediencia. Cómo bendice a las personas temerosas a Él y obedientes a Él. Fíjense lo que dice el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Dios bendice la obediencia, hermanos. Dios bendice la obediencia, bendice la fe, bendice el temor a Él, bendice la disposición de ajustarnos a su palabra, de valorar cuánto nos amó Él a nosotros, para nosotros amarles al Señor como Él nos amó. Hermanos queridos, en el Señor Jesús. En esta mañana el Señor me hablaba a través de su palabra de esta forma, y era mi obligación compartirlo con ustedes. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Dios no quiere hijitos caprichosos y malcriados. Dios quiere hijos obedientes, hijos maduros, no niñitos espirituales. Y muchas veces nos comportamos así nosotros. Que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, que esto, que lo otro. En vez de concentrarnos en decirle gracias, Padre, por este día. Gracias por esta taza de mate cocido y este bollo de pan. Gracias por este vaso de agua. Gracias por esto y por esto. ¿Cuántas cosas tenemos por las cuales darle gracias a Dios? Hermanos, es que para ser agradecidos, para tener una vida consecuente al obrar de Dios en nuestras vidas, debemos tener muy presente la palabra de Dios. A Dios sabemos que lo conocemos a través de su palabra, cada día más. Mientras más leemos la Biblia, más conocemos al Señor, más conocemos sus atributos, sus características divinas. Fíjense lo que dice el Salmo 19. Estamos terminando, el Salmo 19. A partir del verso 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, dice así el Salmo, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. En otras palabras, lo que dice el salmista es que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Amén. Meditemos mucho en estos versículos que hemos leído. Claramente nos muestra qué es la palabra de Dios, qué produce en nosotros, cuáles son las bendiciones que experimentamos y recibimos cuando leemos la palabra, las Escrituras, la Biblia. Hermanos, terminamos
Pero tengan presente esto, por favor, en sus mentes. El orar, el estudiar la palabra de Dios es, como dijimos recién, acercarnos cada vez más a Él. Es conocerlo más. Es recibir más de Él. Es ver nuestras miserias, nuestros pecados ante el Dios Todopoderoso. Un hijo de Dios no puede estar sin alimentarse. Un hijo de Dios debe tener todos los días esa dieta especial para su espíritu, para su alma y su corazón, que es la palabra. Cuando estamos centrados, cuando estamos concentrados, cuando estamos enfocados en leer las Escrituras, en hablar con Dios, para contarle nuestras intimidades, nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras luchas, pero también darle gracias y pedirle que cada día nos revele más y más a través del entendimiento que dé el Espíritu Santo en lo que dicen las Escrituras, vamos a estar más cerca de Él. Y es muy importante estar cerca de Dios, porque ¿saben qué? Mientras más cerca de Dios estemos, más alejados del pecado estaremos. Amén. Amén. Oramos. Padre Celestial, Dios bendito, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Muchas gracias porque en esta tarde nos has llamado a reflexionar respecto a ser desagradecidos, respecto al ser rebeldes. Nos has guiado a reflexionar, Señor, que así como tú ayudaste al pueblo de Israel y le proveíste todo lo necesario, también lo haces con nosotros. Porque eres el mismo Dios que escogió una nación especial. Eres el mismo Dios que guió y ayudó y acompañó a Israel en su peregrinaje por el desierto. Eres el mismo Dios que escogió a Moisés para liberar a este pueblo. Eres el mismo Dios que tuviste con Abraham, con Josué también, y con cuántas personas. Eres el mismo Dios que estás con nosotros, Señor. Te damos gracias. Muchas gracias por amarnos. Muchas gracias por querer lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque insiste, Señor, en que no debemos tener miedo, en que no debemos acobardarnos, en que no debemos alejarnos de ti, Señor, porque tú quieres que permanezcamos en ti para que tú así puedas permanecer en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hijos tuyos. Ayúdanos a despojarnos de la idolatría, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo lo que opaca o obstruye nuestra relación contigo, Señor. Todo lo que oscurece o entenebrece nuestro testimonio de que tú eres nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, a ser luz verdaderamente, Señor. A iluminar con nuestras vidas, Señor. A ser hijos perdonadores, hijos que tengamos una vida abnegada, Señor, por servirte a ti, por servirle al prójimo, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu enseñanza. Te rogamos tus bendiciones para nuestra vida, pero te pedimos bendiciones espirituales, Señor, porque nosotros lo que queremos son bendiciones espirituales, Señor. Tú nos dices que debemos buscar primeramente tu reino, Señor, buscar tu presencia, buscar, Señor, tu soberanía, buscar tu autoridad, Padre, y tú nos provees lo que necesitamos, Padre. Gracias, Señor, por la seguridad que nos das. Bendice en esta tarde a cada uno de mis hermanos y hermanas presentes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por los testimonios. Gracias, Señor, por el obrar en nuestras vidas. Pero te damos gracias por lo que vas a hacer, Señor, también. Gracias, Padre. Te alabamos y te exaltamos en el bendito y único nombre, que es sobre todo nombre, de tu Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Tengan un buen regreso a sus hogares. Y que esta palabra del Señor haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí en mi vida.